Hola, buenas. Soy Daniel Mondragón. Hoy vamos a revisar fisiología para imagenología. Vamos a empezar con la clase de enfermedad diarreica. Esta clase tiene como objetivo que revisemos la, la fisiopatología de la diarrea, cuál es la clasificación y también un poco de estudios diagnósticos y practicar con algunas imágenes al final. Bueno, entonces la definición de diarrea se dice que es la expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor. Actualmente decimos que tenemos una diarrea aguda cuando es una diarrea menor a 2 semanas, una diarrea persistente si dura de 2 a 4 semanas y una diarrea crónica si dura más de 4 semanas. Es muy importante que entendamos que en la diarrea participan múltiples mecanismos, no es solo que hay mala absorción, sino que está esta mnemotecnia que se llama Alpines. Entonces, de esta manera vemos que en la diarrea participan mecanismos tanto autocrinos, luminales, paracrinos, inmunes, neuronales y endocrinos. Entonces este conjunto de segmentos forman la palabra Alpines con esta mnemotecnia para que nosotros entendamos que es un conjunto de cosas que van a afectar tanto la permeabilidad del intestino, el transporte y también pueden afectar la motilidad del intestino. Ok, entonces para la absorción participan todos los mecanismos que mencionamos antes y usamos la mnemotecnia Alpines. Usualmente durante un día al intestino entran entre 8, 9 o 10 litros al día. De esos se absorben el 98%. Quiere decir que si un 1% no se absorbe, ya eso podría producir una diarrea. El intestino tiene una estructura tanto de pliegues como de criptas que se dice que en toda su extensión le da una superficie de absorción de más o menos 20 kilómetros. Entonces es bastante la superficie con la que se pueden absorber esos 10 litros. Aquí podemos ver un ejemplo. Perdón, si vemos aquí, es muy importante que a nivel proximal, tanto en yeyuno, en ilion, se absorbe mucho más cantidad de líquido comparado a nivel distal. Vemos que a nivel del yeyuno son 6 litros, a nivel del ilion 2.5 litros, a nivel del colon entran 1.5 litros y se absorben solo 1.4. Y al final lo que se va a excretar son 0.1 litros, que son como 100 a 200 cc. Entonces, vemos que se absorbe menos cantidad a nivel distal. Esto es lo que vemos en esta imagen. En esta imagen vemos de izquierda hacia derecha, vemos inicialmente a la izquierda el duodeno, donde hay mayor permeabilidad. Vemos el yeyuno, que hay también bastante permeabilidad, se absorben sodio, nutrientes. A nivel del ilium es una región muy importante porque también se absorben los ácidos biliares y ya a nivel del colon vamos viendo la absorción que es disminuida o más bien un tejido menos permeable y la absorción de ácidos grasos de cadena corta. Eh, es, es importante que entendamos que la diarrea no es una enfermedad, sino más bien un síntoma. Depende de donde lo leamos. La diarrea se dice que, o se puede definir como tres o más deposiciones al día. Y en algunos lugares más de 200 gramos al día o más de 250 gramos al día si hay eh, poblaciones que consumen mucha fibra. También tal vez no cumple algunos de estos criterios, pero con solo tener una alteración de la consistencia de las heces, la gente indica que eso también puede documentarse como diarrea. Esta es una clasificación bastante útil. Vemos, si la clasificáramos por fisiopatología, podemos decir que hay una diarrea osmótica y secretora en el tiempo de evolución, que es aguda, menos de 4 semanas, crónica, más de 4 semanas. Características de las heces: cuando hay una diarrea acuosa, cuando hay una diarrea grasa, ¿verdad? Que usualmente tiene como puntos como de aceite, que
aparecen las heces, ¿verdad? Cuando hay esteatorrea, o una diarrea inflamatoria, que usualmente es una diarrea que tiene componente sanguinolento, que tiene moco, y también se podría clasificar como una diarrea de volumen. Entonces, cuando es escasa, dado que el recto sirve como reservorio, se dice que probablemente es una diarrea distal, y cuando es abundante, probablemente es una diarrea de origen proximal. Aquí están las causas principales. En realidad esas son para que nosotros las veamos y tengamos algunas ideas. Ya vamos a ver cada uno de los mecanismos. Entonces, tal vez esa lista como para tenerla en cuenta de los diferentes diagnósticos diferenciales que podemos tener en cada uno de los tipos de diarrea. Siempre pensar, tal vez de esta imagen es muy importante, ver las causas fingidas. A veces se estudia mucho una diarrea y se estudian diagnósticos, se hace colonoscopía, se hace de todo y no se encuentra la causa, y tal vez era un síndrome de Munchausen. Eh, bueno, entonces esta imagen es para tener prácticamente todos los diagnósticos diferenciales, bueno, no todos, pero algunos diagnósticos diferenciales en la diarrea de acuerdo a su mecanismo. Ok, vamos a iniciar con la diarrea osmótica. Bueno, la diarrea osmótica es una diarrea que se caracteriza por tener algún soluto no absorbible. Este soluto no absorbible dentro de la luz intestinal va a tener eh, su efecto osmótico, y de esta manera va a retener el agua en la luz intestinal y no se va a absorber. ¿Cuáles son algunas causas de diarrea osmótica? Algunas causas es, por ejemplo, en la deficiencia de disacaridasas. Lo vemos en los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, que eso se produce más o menos como en 2/3 de la población mundial. Solo en algunas partes, no, en algunas partes de Europa no se produce, o hay menor prevalencia más bien, pero eh, por ejemplo en la intolerancia a la lactosa, entonces las personas, el azúcar llega al intestino, y al no tener la disacaridasa no se puede desdoblar, y esa lactosa queda ahí en el intestino. Entonces, al no absorberse en el intestino delgado, llega al intestino grueso, y a través de todo el intestino va teniendo ese efecto osmótico de jalar agua y jalar algunos nutrientes, tal vez, y electrolitos. La insuficiencia pancreática, porque al tener insuficiencia pancreática va a haber también mala absorción de carbohidratos. El crecimiento bacteriano excesivo, es una condición más bien conocida por sus siglas en inglés como SIBO. eh, Cuando hay algún crecimiento en el intestino delgado, que esa región, eh, al haber crecimiento bacteriano, no permite el, la adecuada absorción de los nutrientes. La ingesta de lactulosa, que es un azúcar no absorbible, eh, y algunas condiciones como enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, ¿verdad? La enfermedad celíaca, como ya sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por un compromiso de las vellosidades del intestino delgado. De esta manera no se van a desdoblar bien los nutrientes para ser absorbidos. Y el síndrome de intestino corto, por ejemplo, lo podríamos ver cuando hay una resección intestinal. Eso va a hacer que ese segmento no va a absorber los nutrientes que tiene que absorber. Entonces, esos nutrientes se van a ir por la luz intestinal y van a generar ese efecto osmótico. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Una persona que usa polietilenglicol 150 milimol, y el polietilenglicol pasa a través del estómago, intestino delgado y colon. Vemos que en el estómago tiene 250 cc de agua, y ya cuando va por el colon tiene 650 cc de agua. A nivel del colon tiene más electrolitos y tiene una osmolaridad menor. Eso quiere decir que al ser una sustancia no absorbible, tuvo un efecto osmótico y mantuvo agua durante todo el tránsito del intestino, y también ayudó a que también se trajo electrolitos. eh, y bueno, ese es un pequeño ejemplo. Este es otro ejemplo, cuando tenemos trastornos que comprometen la superficie intestinal, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Entonces va a haber una mala absorción de carbohidratos, porque
no se pueden absorber esos carbohidratos en el segmento que se tienen que absorber, pasan a través del colon y en el colon ya después llegan al intestino. Estos carbohidratos son fermentados por las bacterias que hay en el intestino grueso, en el colon, y va a liberar CO2 y va a liberar hidrogeniones. ¿Qué es lo importante? Que entonces estos carbohidratos van a pasar por toda la luz intestinal causando ese efecto osmótico, llevándose agua y de esa manera se produce una diarrea osmótica. El CO2 va a producir flatulencia. Por eso es que las personas con enfermedades, un ejemplo, ¿verdad? Las personas con enfermedad celíaca que tienen un mecanismo de diarrea, como vemos aquí, se caracteriza por mucha flatulencia y vemos que el abdomen está distendido y es por esa producción de gases a nivel del colon. También vemos que al no tener, digamos, al no tener la disposición de esa superficie intestinal, va a disminuir tanto la absorción de sodio y agua en algunos segmentos. La diarrea secretora es cuando hay una secreción activa de iones, también produce pérdida de agua y se caracteriza por tener aumento de las concentraciones fecales de sodio y de potasio. Las principales causas de diarrea secretora son las infecciosas, entre esas vemos las virales, las bacterianas y trastornos relacionados con el SIDA. Ok. Aquí vemos un gran ejemplo, cómo muchos mecanismos van a afectar dentro del enterocito. Por ejemplo, los neurotransmisores como el péptido intestinal vasoactivo, los laxantes y las toxinas del cólera van a aumentar el AMP cíclico. De esta manera se estimula la secreción de cloro y con esto vamos a tener una diarrea secretora. Este es un ejemplo de la diarrea del cólera. La diarrea del cólera es una diarrea, es un gran ejemplo de una diarrea tipo secretora. Vemos cómo la toxina del cólera tiene efectos sobre las células entéricas, sobre las neuronas entéricas, las células enterocromafines y los macrófagos. De esta manera va a producir serotonina, péptido intestinal vasoactivo, que van a actuar aumentando el AMP cíclico y con esto estimular a los canales de cloro para que se secrete cloro e inhibir la absorción de sodio. También está la toxina de la zona de oclusión intestinal, que disminuye la permeabilidad de esta zona, y la toxina accesoria, que en realidad se desconoce cuál es el mecanismo exacto sobre el cual actúa sobre los enterocitos. Pero entonces la diarrea producida por el cólera es un gran ejemplo de un tipo de diarrea secretora. Ok, recordemos que uno de los grandes grupos de clasificación era diarrea aguda y diarrea crónica. Siempre que tengamos una diarrea aguda, tenemos que tener en cuenta varios diagnósticos, pero tal vez entre los principales, una intoxicación alimentaria y una diarrea de tipo infeccioso. La intoxicación alimentaria se caracteriza por el consumo de toxinas, ya sean bacterianas, de parásitos o químicos que vienen en los alimentos. Entonces, ¿cómo se va a presentar ese cuadro? Va a ser usualmente cuando escuchamos que un grupo de personas consumió tal alimento y a todas esas personas les dio diarrea y que hay una importante relación entre el momento que consumieron el alimento y el inicio de los síntomas. Entonces, si nos vamos para atrás, antes de que se preparara ese alimento, tal vez eran alimentos que tenían una mala preparación, tal vez no fueron refrigerados adecuadamente, no fueron almacenados o no fueron bien cocinados. Vamos a hablar solo de algunos ejemplos. En realidad es como para que tengamos idea de qué es una intoxicación alimentaria. Por ejemplo, podemos ver la intoxicación alimentaria por Staph aureus. El Staph aureus tiene la toxina A, B, C, D y E. Se ha estudiado, se le ha dado estas toxinas a los animales y se ha visto que presentan una diarrea secretora. Se le ha dado tanto a ratas y a perros y presentan vómitos. Tiene un periodo de incubación de más o menos 3 horas y lo podemos encontrar en alimentos enlatados, alimentos ricos en sal y en alimentos que tienen bastante azúcar también.
Es muy importante la persona que prepara los alimentos, porque usualmente estas toxinas las vamos a encontrar en las manos de estas personas, ¿verdad? Entonces son portadores de Staph aureus. El Clostridium perfringens tiene una citotoxina secretora que esa citotoxina va a tener muchos efectos sobre el enterocito, va a inhibir el transporte de glucosa, va a dañar el epitelio intestinal y va a causar una pérdida de proteínas. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se produce esta toxina o en qué alimentos la vamos a encontrar? Cuando, por ejemplo, se cocina carne en grandes cantidades y al hacerlo de esta forma, no permite que la sangre, perdón, la carne absorba un buen calentamiento y de esta manera no está bien cocinada. También la refrigeración de los alimentos es muy importante. Todos estos malos o más bien toda esta manera inadecuada de preparación de alimentos favorece al crecimiento de la, de la bacteria con la toxina. Vemos aquí el contacto de lo que sería la toxina, la toxina A con el epitelio intestinal y que al fin y al cabo nos va a llevar a varios mecanismos como apoptosis, aumento de calcio, vasoconstricción, agregación plaquetaria, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de las especies reactivas de oxígeno y aumento de la interleuquina 8, lo que va a causar un daño en el epitelio intestinal, va a causar secreción de electrolitos y también va a causar una diarrea. Aquí tenemos un cuadro con las principales causas de diarrea aguda. Solo para que tengamos una idea, como les decía, la diarrea aguda usualmente pensamos en intoxicaciones alimentarias y en causas infecciosas. ¿Qué es algo importante de este cuadro? Que a veces pensamos que una diarrea aguda no puede manifestarse como sangrado, como características inflamatorias. Y sí, sí puede, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta estos microorganismos que se caracterizan también por tener un comportamiento invasivo de la mucosa intestinal y de esta manera causar, aunque sea una diarrea aguda, puede ser sangrado o moco en las heces. La diarrea crónica es muy importante que tengamos en cuenta que la diarrea crónica la podríamos estudiar como una diarrea de acuerdo a las características. Entonces, si es una diarrea grasa, si es una diarrea eh, inflamatoria o si es una diarrea acuosa. Eh, Uno de los mecanismos muy importantes por los que se produce una diarrea crónica es la mal digestión y mala absorción. Eh, es importante entender la diferencia entre maldigestión y malabsorción. Entonces, muy resumido, en realidad, la maldigestión se podría decir que es una hidrólisis intraluminal deficiente de los nutrientes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad pancreática, entonces no se secretan las enzimas a nivel pancreático y no llegan al intestino y de esta manera varias proteínas no se desdoblan y no se pueden absorber. La malabsorción. Hay una absorción mucosa defectuosa. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en enfermedades que comprometen la mucosa, por ejemplo, una enfermedad celíaca, una enfermedad de Whipple, un síndrome de intestino corto, ya que vamos a ver los principales mecanismos. Entonces, podríamos decir que hay una digestión defectuosa en ocasiones cuando hay deficiencia de ácidos biliares, que la deficiencia de ácidos biliares nos va a ayudar a que haya mala absorción de grasas, de vitaminas liposolubles y estas condiciones la podemos ver, por ejemplo, cuando hay una obstrucción biliar o cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del ileum, por ejemplo. La insuficiencia pancreática la podemos ver en un paciente que tiene pancreatitis crónica, que tiene un tumor pancreático y al haber insuficiencia pancreática nos va a llevar
a la malabsorción tanto de proteínas como carbohidratos, mecanismos de malabsorción. Entonces, disminución de la absorción de la mucosa. Entonces, como les decía antes, ¿cuáles enfermedades me afectan la mucosa? Esas enfermedades que me afectan la mucosa intestinal podrían producirme mala absorción. Como, como ya sabemos, hay varios sectores específicos de absorción a nivel del intestino, eh, que si esos sectores están afectados por alguna enfermedad, no se va a absorber el nutriente específico en ese segmento y eso va a producir una diarrea. Disminución del transporte desde el intestino. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene mucha congestión venosa. Entonces eso va a favorecer a que haya una disminución del transporte desde el intestino. ¿Cuáles son otros mecanismos? Pacientes que tienen un tránsito intestinal rápido, que tienen, por ejemplo, una resección intestinal, que tienen síndrome de intestino corto, disminución de secreción gástrica. Tal vez eso lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen anemia perniciosa o atrofia gástrica, que va a disminuir lo que sería la absorción de vitamina B12. También cuando hay una afección del vaciado gástrico o disminución del mezclado en la cámara gástrica. Eso nos va a producir que la persona tenga, o en qué segmento se nos va a producir eso, o en qué enfermedades, cuando hay, por ejemplo, una resección gástrica, cuando en algunos pacientes diabéticos pueden tener un vaciado gástrico aumentado de velocidad, ¿verdad? Eh, ok. También es importante tener en cuenta cuando hay alteración de la motilidad. En realidad, todas estas enfermedades o todas estas causas son causas de diarrea por alteración de la motilidad. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes que tienen algunas parasitosis, que usan laxantes, antibióticos como la eritromicina, que a veces inclusive se usa como prokinético, cuando hay alguna enfermedad neurológica primaria, la enfermedad diverticular, que se asocia tal vez a un tránsito más lento, y sangrado digestivo alto, que va más bien a producir un tránsito aumentado. Diarrea por pérdida de la superficie. Entonces, usualmente, como les decía, cuando hay pérdida de la superficie, podemos verlo cuando hay manipulación quirúrgica. Entonces, tal vez quitaron algún segmento especializado de absorción de nutrientes, donde solo se absorbía grasa, donde solo se absorbía carbohidratos, o donde se absorbía en mayor cantidad ciertos electrolitos, y eso nos va a favorecer a diarrea. Aquí vemos un gran ejemplo de diarrea por pérdida de superficie y vemos aquí hay una resección del ileum. Al haber resección del ileum, que es un lugar específico para la absorción de las sales biliares, va a favorecer a que se produzcan, bueno, a que los ácidos biliares se vayan al colon, ¿verdad? Al estar en el colon, van a haber metabolitos de sales biliares y va a tener un efecto de secreción de cloruro de sodio y agua. También va a favorecer a un tránsito acelerado a través del colon y en este segmento que se resecó, pues no va a haber absorción de sodio, ¿verdad? Entonces, son varios mecanismos por los que nos va a producir diarrea. Entonces, para que entendamos que inclusive aunque tengamos una resección intestinal, no es solo un mecanismo el que nos va a producir diarrea, sino van a ser varios. Como les decía, la diarrea usualmente, cuando tenemos diarrea, cuando una persona tiene diarrea, no es solo una causa o solo un mecanismo el que le está produciendo eso. Es muy raro ver un tipo de diarrea puramente osmótica o puramente secretora. Ok, y bueno, ya vamos terminando la charla, la diarrea inflamatoria. Usualmente vamos a ver macroscópicamente o, eh, o de manera sintomática. Las personas van a decir que tienen una diarrea con sangre, con moco,
Usualmente vemos esto en las diarreas crónicas, pero como les decía antes, también puede ser una diarrea aguda. ¿Qué se va a ver en el frotis? Vamos a ver en necrosis, bueno, mucosa, vamos a ver muchas células inflamatorias también. Eh, por lo general, esas heces tienen sangre oculta y leucocitos polimorfonucleares. ¿Cuáles son algunas causas? Causas de diarrea crónica, como enfermedad de Crohn, por ejemplo, una diarrea posterior a la radiación por un cáncer, un paciente que tiene, por ejemplo, una isquemia intestinal. También la diarrea inflamatoria, como les decía, puede presentarse en un contexto agudo, cuando hay infecciones bacterianas o parasitarias o virales que tienen una infección invasiva en la mucosa del colon. Bueno, ya vamos a terminando la clase, solo unos pequeños ejemplos. Vemos aquí un paciente con enfermedad de Crohn, un espasmo intestinal, que usualmente estos espasmos tienden a responder a la aplicación de glucagón. A nivel endoscópico podríamos ver un patrón de adoquinado que produce la enfermedad de Crohn. Vemos un paciente aquí con enfermedad de Crohn en una resonancia magnética que tiene afección ileal en el hilo terminal. Las paredes engrosadas y el signo del peine, que son estos vasos que se ven de esta manera, secundarios a que hay demasiada inflamación en este segmento. Vemos aquí un paciente con CUSI, en el que hay un patrón como tubular. Vemos que el intestino pierde su configuración o su arquitectura austral y vemos como una mucosa finamente granular. Aquí vemos un paciente que tiene también una enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos ver engrosamiento de las paredes del colon y algunas, si vemos fijamente ahí, se ven algunas islotes de mucosa. Aquí vemos una úlcera en botón de camisa y endoscópicamente este paciente se ve así. Tiene una mucosa friable que sangra con facilidad y es una enfermedad de Crohn activa, perdón, un CUSI activo. Estos pacientes también asocian gran componente inflamatorio crónico que va a desencadenar formación de pólipos, inclusive hasta favorece la producción de cáncer después de unos 8 o 10 años de tenerlo. Entonces aquí vemos un paciente con enfermedad inflamatoria que tiene varios pólipos por ahí en el intestino. Bueno, esta fue la clase de diarrea. Espero que les haya servido mucho y muchas gracias por su atención.